Pues Juan, muchas gracias por esta entrevista para Juárez Dialoga. Y yo te preguntaría, para empezar en este registro sociodemográfico que debemos tener en Juárez Dialoga, ¿cuál es tu nombre completo? Es Juan Manuel Fernández Chico. ¿Qué edad tienes? 25. Tú eres integrante del colectivo Vagón. ¿Cómo es que llegas al colectivo Vagón? Más que llegar, pues fue fundarlo. Fue un proyecto que nació de un intento fallido de hacer una revista. Nos juntamos un día unos amigos, decidimos que queríamos hacer una revista, le pusimos nombre, le pusimos eslogan, hicimos todo un organigrama y creamos así como una estructura bastante interesante, pero al final pues nunca lo aterrizamos, ¿no? Porque éramos de cierta manera muy ambiciosos y no sabíamos bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces queríamos vender publicidad, pero no sabíamos cómo venderla. Y queríamos hacer muchas cosas, pero no teníamos, o sea, queríamos hacer cosas muy grandes, pero no nos dimos cuenta que debíamos empezar desde cosas más pequeñas, ¿no? Sí ser ambiciosos, pero entender que los procesos pues deben de cumplirse, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que la revista no iba a suceder porque nos estábamos tardando más de lo que teníamos pensado, decidimos hacerlo un colectivo, ¿no? Y de hecho no se llamaba Colectivo Vagón, empezó como Revista Vagón, así era el nombre, y después ya llegamos a la idea de que colectivo era el término que mejor representaba lo que queríamos hacer, es decir, como punto en donde iban a coincidir diferentes disciplinas, diferentes puntos de vista, en donde íbamos a encontrar una plataforma, y pues así fue como lo fundamos, ¿no? En el 2004, ya hace un rato. ¿Y qué es lo que ha hecho Colectivo Vagón hasta ahora? Bueno, pues mira, empezamos con lecturas de poesía, llegamos a hacer varias lecturas de poesía, incluso en una fuimos parte de la organización de la lectura del poeta Jerome Rothenberg, que es un poeta de San Francisco, de la generación del Renacimiento de San Francisco, ¿no? A la par de la generación Beat. Llegamos a hacer varias lecturas, en una de estas presentamos un monólogo que yo escribí, que dirigí, que se llamaba Casi como una mujer cualquiera, que actuó Roberto, que fue así como bastante polémico, ¿no? Porque tenía contenido religioso y era María Magdalena, actuado por un hombre. Entonces, bueno, empezamos a enfocarnos al teatro, hemos hecho varias obras, hemos hecho Llévanos contigo, No eras tú, soy yo, que es un monólogo, hicimos la obra Secretos revelados una tarde de primavera, el Día Cero, y luego empezamos a enfocarnos mucho a cine, que es lo que hemos hecho últimamente. Hemos hecho trabajo de intervención a través del teatro, a través del cine, en colonias, en colonias que no quiero decir como periféricas, colonias que están muy lejos de nuestras casas. Claro. Que están como a una hora de nuestra casa, entonces pues ya se nos hacía lejos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer trabajo de intervención y hemos hecho así como diferentes actividades. Ya el colectivo ha crecido mucho, hay proyectos que yo incluso ya no conozco y gente que yo ya no conozco, ¿no? Porque el colectivo se ha propagado en tanta gente. Todos firman el proyecto como colectivo, pero no necesariamente interactúan todos. Exacto. Entonces, sí, no todos nos conocemos, sí hay como un grupo de personas con el que ya tenemos tiempo trabajando, principalmente en el cine, ¿no? Que es como en donde hemos logrado tener como mayor impacto. Después, durante el proyecto del Héroe, que es un falso documental, que es como uno de los proyectos, más bien el proyecto más ambicioso. Hicimos un grupo muy interesante, muy talentoso, de gente muy, muy talentosa. Y entonces ya como que nos hemos quedado un poco, ese grupo de personas, que es un grupo muy grande, lo hemos estado trabajando, pero igual hay muchos proyectos que luego se empiezan a trabajar por otras partes, pero se firman con el colectivo. Juan, en la historia de los colectivos en Ciudad Juárez, me parece que el colectivo Vagón es el único que ha caminado básicamente en esta idea de franquicia. En algunas otras partes del mundo hay este tipo de colectivos donde se crea una firma, los demás firman y hacen acciones, hacen cosas y las firman. En Juárez, básicamente a mí me parece que el colectivo Vagón es el único que lo ha logrado. ¿Es así? Pues no sé, fíjate que no sabría decirte, sí tenemos esta idea, pero no sé si es el único.
pero creo que sí ha sido algo que ha caracterizado mucho al colectivo. No sé si es el único, ¿no? O sea, pero creo que sí es como una peculiaridad de este grupo a otro, ¿no? Que sí se ha tratado de hacer de Vagón algo que va más allá de las personas, ¿no? O sea, algo que va más allá de esta incipiente estructura que hemos tratado de construir, porque hasta cierto punto somos muy institucionales dentro del colectivo, ¿no? O sea, tratamos de respetar mucho nuestros procesos, de respetar mucho el caminar así tranquilo, ¿no? O sea, no somos de este grupo que ya quiere hacer así la enorme cosa, ¿no? Que no queremos traer tampoco un discurso así grandilocuente si no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces sí creemos mucho como en esta institución, ¿no? de que cualquiera es parte del colectivo mientras respete estos procesos, ¿no? De estos procesos así de ir poco a poco. Entonces tal vez sí es una peculiaridad del colectivo, o sea, pensándolo en estos términos, sí. Sobre todo porque hay quienes afirman que los colectivos tienen máximo periodo de vida entre 5 y 7 años, luego su tendencia es a desaparecer, los miembros fundadores terminan haciendo otras cosas, tienden como es la vida, se van por otros rumbos y de ahí que cuando se amarra un colectivo desaparecen. Sin embargo, cuando se vuelven franquicias, cuando se vuelven firmas, bueno, persisten, ¿no? Continúan. Sí. Juan, una de las cosas que estamos tratando de hacer en Juárez Dialoga es precisamente desde esa perspectiva, desde todo eso que nos cuentas, tratar de entender qué es lo que sucede en Ciudad Juárez. Hay mucha gente que en lo local, ¿sí? En lo nacional, en lo internacional, la gente se pregunta qué es lo que pasa en Ciudad Juárez. Bueno, para nosotros es difícil decirlo, es decir, decirlo como una sola voz qué es lo que está pasando, y creemos que lo más importante es que más bien la gente que hace cosas, la gente que está trabajando en la ciudad, desde su punto de vista y desde la manera en que lo ve, pues lo diga, de ahí la entrevista. Y pues para ello, me gustaría que me dijeras cuántos años viviendo tienes tú en Ciudad Juárez. Pues no toda la vida, ¿no? Y, bueno, sí, o sea, ¿nacido aquí? Pues sí tengo mi acta de nacimiento aquí, pero sí, o sea, toda la vida, o sea, vengo toda la vida, sí, o sea, Juárez es la ciudad que, de mi infancia, de mi juventud, de mi pubertad, o sea, sí es, pues sí, prácticamente toda mi vida. ¿En qué parte de la ciudad vives o has vivido? Vivo en una colonia que se llama Magisterial, que es entre la colonia Nogales y la Melchor Ocampo. Es una colonia muy chiquita, está más pegada hacia Nogales, pero pues está, o sea, a espaldas a mi casa atrás está la Melchor Ocampo, ¿no? O sea, pero vivo entre esa zona que es una, pues no sé, es una zona pues muy transitada, ¿no? Está cerca de la López, de la Plutarco, en la Simón Navarro, ¿no? Entonces es una zona así transitada, pero por ahí más o menos. De alguna manera el centro económico viejo de la ciudad. Sí, sí, de hecho creo que sí es un punto como muy importante en cuestiones comerciales y de tránsito. Sí, ¿no? ¿Siempre has vivido? Sí. Siempre, sí. Bueno, digo, fuera del último año que he vivido en Guadalajara por cuestiones de estudios, pero sí. ¿Tus padres también son de aquí? Sí, bueno, mi papá es del DF, pero ya tiene muchos años viviendo aquí. Ahorita él vive en El Paso, y mi mamá sí, es de aquí toda la vida. De hecho tiene un restaurante aquí y todo. Ahora estás estudiando la maestría en la Universidad de Guadalajara. Ahora estoy allá en Guadalajara. ¿Hablas inglés? Sí, estudié 3 años en una universidad en El Paso. Esta pregunta es importante porque en Ciudad Juárez se afirma que no es una ciudad bilingüe, y de ahí preguntarte. ¿Qué piensas de eso? De que no son así, no, pues hablamos español y como 80 idiomas más, ¿no? O sea, creo que hemos inventado varios lenguajes muy interesantes. Y de que hablamos inglés, bueno, no sé, que es una ciudad bilingüe, pues sí, o sea, creo que sí tenemos, bueno, no sé, o sea, tal vez si alguien viene a Estados Unidos y llega a Juárez, pues no se le hace tan bilingüe como Los Ángeles, ¿no? Pero ya cuando vives en otra ciudad, como en mi caso, en Guadalajara, pues sí, obviamente, o sea, el hecho de que te sepas 30 palabras en inglés, o sea, para ellos ya eres bilingüe, ¿no? Entonces, en Guadalajara. En Guadalajara sí, porque allá no hablan no es como tan recurrente, pero pues es como no sé, creo que sí tenemos un poco de eso de ser una ciudad bilingüe, ¿no? Okay. Esa es una condición fronteriza. Sí, aparte de ser frontera, obviamente.
Eres oriundo de Ciudad Juárez, ¿qué es lo que ha cambiado en Ciudad Juárez en los últimos 20 años? Esa pregunta, ¿qué ha cambiado? Sí, empecemos por el lugar donde vives, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado, bueno, yo lo que he visto que ha cambiado es la vida en la calle. O sea, la vida, no, me refiero a como este lugar, calle, ¿no? Calles, espacios públicos, o sea, la vida allá afuera, ¿no? O sea, el que haya gente afuera, el que haya niños jugando en la calle, el que estén los ancianos caminando, o sea, eso es lo que yo he visto, ¿no? O sea, es como una de las cosas que más así drásticamente he visto que ha cambiado, ¿no? O sea, yo me acuerdo, o sea, mi infancia era la calle, ¿no? O sea, toda mi vida fue estar en la calle. Digo, mi mamá es una persona así muy ha sido muy tolerante, ¿no? hacia las cosas que hago, entonces ella, o sea, yo le decía, es que a mí me gusta estar afuera, ¿no? O sea, para mí era acabar la tarea y me salía y sabía que había más niños afuera, ¿no? Había más gente afuera, entonces siento que de alguna manera ha sido, el cambio más drástico es de que las calles se están quedando solas, ¿no? O las están tomando otro tipo de personas que no tenían este plan que tenía yo de niño, ¿no? Que era jugar, la calle era como pues no sé, era como mi campo de diversión, ¿no? de sueños, de juegos, ¿no? Y siento que sí es uno de los cambios más drásticos que he visto, ¿no? O sea, digo, entre otros, pero ese es como el más fuerte, ¿no? O sea, ¿así percibías también a la gente que vivía en tu entorno? Sí, definitivamente. O sea, hay muchos vecinos con los que conozco, o sea, con los que tengo toda la vida siendo mis vecinos, y me he fijado que le tienen un pavor enorme a la calle, ¿no? O sea, le tienen un pavor enorme a salir. O sea, el hecho de que incluso haya alguien que no conozcan allá afuera ya se les hace extraño, ¿no? A pesar de que es un espacio público donde puede transitar la gente, y si quiere sentarse en la banqueta lo puede hacer con toda la libertad, ¿no? Sin que nadie lo moleste. Y me he fijado que sí, o sea, dura alguien una hora sentado en una banqueta y los vecinos me hablan para ver si lo conozco, o de que si hablan a la policía, ¿no? Y sí me he fijado, o sea, esto es, no sé, creo que sí es algo bien fuerte, ¿no? Y sí lo he notado mucho, y principalmente con la gente con la que me rodeo. Tan fuerte que en esta pregunta ha sido al pasado y en el presente, ¿no? Sí, una revoltura de así era y así es, sí, claro. y así es. ¿Se ha cambiado, se ha modificado la forma de pensar de esta sociedad? Pues no sé, fíjate que a veces soy como muy sacatón para responder esas preguntas porque me cuestan mucho. Siempre las pienso como en mí, ¿no? O sea, si en mí, qué ha pasado en mí o qué ha cambiado en mí. Y sí, siento que hay una diferencia, o sea, sí hay un cambio en cómo pienso ahora, ¿no? En cómo pienso, y principalmente en cómo vivo la ciudad, ¿no? Sí, a mí Juárez me encanta, ¿no? Es una ciudad en la que siempre he tratado de estar aquí, ¿no? O sea, de hacer cosas para la ciudad, o sea, siempre he tratado como de anteponerla, ¿no? de ser como parte de lo que escribo, de las obras de teatro que he tratado así como de dirigir. En las cuestiones del proyecto de video siempre trato de que salga ese Juárez que yo viví, ¿no? El Juárez del centro, el Juárez de los camiones, de las rutas, ¿no? Yo vivía en la ruta, ¿no? O sea, antes, incluso Beto y yo, antes cuando salíamos, la ruta era como un acto de libertad, ¿no? Para nosotros era así como, ya no nos van a llevar nuestros papás, nos va a llevar la ruta y vamos a pagar por él, ¿no? Entonces era como bien interesante porque para nosotros, o sea, yo lo veía así, ¿no? O sea, para mí la ciudad era un acto de libertad. O sea, para mí, digo, no porque en mi casa me esclavizaran ni nada, al contrario, ¿no? Pero para mí salir yo solo era declararme libre, ¿no? Y decir, estoy ejerciendo mi derecho a la libertad en esta ciudad, y me voy al centro porque soy libre y puedo hacerlo, ¿no? Y me subo a la ruta y nos vamos. ¿Cuántas veces no nos fuimos al Valle de Juárez, ¿no? Y decíamos, nos vamos porque ya nosotros, ¿no? Entonces sí siento que esa sensación de libertad en mí ha cambiado, ¿no? O sea, para mí ya es libre es estar encerrado en mi casa a veces. Ya no te mueves por la ciudad. Ya no me muevo igual. O sea, ya me da un poco de desconfianza. De todos modos, digo, sigo haciendo las mismas cosas, ¿no? Pero obviamente hay cosas que te marcan,
¿no? Asaltos, encuentros así violentos, gente que han asesinado, ¿no? O que han asaltado, que han extorsionado, entonces de repente pues ya te mueves con más miedo, ¿no? Y esa visión que tenías de la libertad de la ciudad de repente se te va haciendo más chiquita, ¿no? Tratas de no perderla, la tratas de agarrar, pero pues es un hilo bien delgado, ¿no? Entonces, sí, no sé si sea una sensación que comparta la ciudad en general, pero para mí sí es ese cambio de pensamiento, ¿no? Claro. Además de lo que nos dices, ¿cómo ves la ciudad hoy en día? ¿Cómo la podrías describir? Pues la veo mucha gente inquieta, veo mucha gente con ganas de hacer muchas cosas. Y eso me llena de alegría, ¿no? Que a pesar de esta crisis que hay, ¿no? Que es una crisis que seguramente los expertos la explicarían mejor que yo, veo mucha gente con ganas de hacer cosas, tal vez más que hace 5 o 6 años, hace 8 años cuando empezamos con el colectivo. Uh-huh. Hay mucha gente joven tratando de hacer cosas, principalmente utilizando vehículos como el arte, ¿no? que son vehículos bien nobles, y eso es lo que he visto. O sea, sí he visto ese cambio en la ciudad. Obviamente hay cosas, pues sí hay una ciudad muy sombría a veces, ¿no? O sea, sales en la noche y es una ciudad muy oscura. Yo, por ejemplo, que iba mucho a la Juárez, últimamente que hemos tenido que ir a grabar por la película que estamos haciendo, pues notas un ambiente de tensión, la ciudad, la calle sola, los lugares pues solos, ¿no? Entonces te das cuenta que sí hay como también un abandono de esos espacios, pero también pues muchísima gente participando, ¿no? Hay gente bien, o sea, con muchísimas ganas, ¿no? O sea, de que esto no se quede así, de contar cosas, de narrarlas, de decir, la ciudad está así, pero puede cambiar o puede estar de esta otra manera, o la forma en la que yo quiero aportar para que se vea diferente o se vea como es, así, ¿no? Porque a veces también ese es un problema muy grave, ¿no? Que se muestra una ciudad que no es, ¿no? Entonces creo que hay mucha gente así tratando de decir, así es, ¿no? O sea, así es como ya la veo, así es como yo la escucho, como yo la huelo. Entonces eso a mí se me hace bien interesante. Sí, claro, ¿no? ¿Cuál sería el horizonte de esta ciudad a partir de todo esto que nos comentas? Pues mira, yo siempre lo he dicho, esa es una línea de guión que siempre he seguido. O sea, yo creo que Juárez en unos años va a ser una gran ciudad, o sea, una ciudad así que va a destacar toda esa grandeza que tiene ahorita, la va a destacar si la va a hacer crecer, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, yo le tengo mucha fe, más que a la ciudad, que a veces las ciudades son más accidentes geopolíticos y geográficos, en la gente, ¿no? O sea, yo sí creo mucho en la gente, porque he trabajado con gente de la ciudad, entonces yo sé que en unos años va a ser, o sea, eso igual es una visión idealista, ¿no? O sea, no lo niego, ¿no? A eso iba, porque, ajá, o sea, cómo resurgir o cómo surgir en los términos que dices cuando hay gente, expertos que se dedican sobre todo a la demografía y dicen, pues las generaciones de esta ciudad, las nuevas generaciones ya están comprometidas, ¿no? En esta crisis de inseguridad, en esta crisis, como tú lo mencionas. Entonces, ¿cómo resurgir? Sí, bueno, yo creo que en parte es este cansancio y este reclamo, ¿no? O sea, el hecho de que tú siendo joven, ¿no? De que tengas 23 años y de que tú decías, bueno, yo a los 18 iba a un bar, iba a un antro, ¿no? Y de repente ya no puedo ir. Entonces, sí hay como, o sea, yo sí creo, porque a mí me pasa y porque gente cercana a mí lo siente, que dice, bueno, si a mí me quitaron ese bar, si a mí me quitaron ese lugar, me quitaron ese parque, me quitaron esa cancha de fútbol, bueno, pues voy a hacer algo para recuperarlo, ¿no? O sea, tal vez no con esa magnitud de hacer un bar, ¿no? O sea, no de que se hagan todos empresarios, pero sí de reclamar pequeños espacios públicos, ¿no? O sea, tal vez los grandes espacios públicos, estos así de instituciones del ayuntamiento y que eran así con el logo así de la administración, tal vez sí se están perdiendo, ¿no? O sea, desgraciadamente muchos sí se están perdiendo, pero creo que se están recuperando otros, o se van a recuperar. Digo, tal vez estoy equivocado, ojalá y no, espero que no, pero sí creo que hay mucha
como esta necesidad de la gente, pues, de hacer cosas. O sea, estar encerrado a veces es bien difícil, ¿no? Y estar encerrado en una ciudad con tanta riqueza como esta, pues es peor. Ahorita decías que las ciudades son accidentes geopolíticos, Algunas. geográficos, algunas ciudades. ¿Ciudad Juárez sería así? Sí, bueno, sí, creo que sí, históricamente sí es una ciudad, es un accidente geopolítico, ¿no? Porque se quería hacer como esta línea entre el mundo salvaje y el mundo civilizado, que no se sabía cuál era el mundo salvaje y cuál el civilizado, si el del norte o el del sur. Creo que sí fue un accidente que en los últimos años algunas personas hemos aprendido a querer, ¿no? En ese sentido, Ciudad Juárez como frontera, como accidente geográfico, geopolítico, en el horizonte, ¿cómo la ves? Digo, porque ahorita hemos hablado de la ciudad en concreto, de las personas, pero ahora en ese, como tú lo llamas, accidente geopolítico. Pues es muy inspiradora. Sí. Y creo que los que sobreviven a ella, que espero que seamos todos, pues vamos a llegar con un argumento de inspiración, ¿no? Para no cometer los errores que se cometieron en algún momento, y para hacer de esta ciudad y de hacer de este accidente, ¿no? De este accidente geopolítico, geográfico, como sea más pertinente llamarlo, hacer algo de lo que nos sintamos orgullosos, ¿no? Entonces creo que ese debería ser el gran horizonte, ¿no? O sea, hacer algo de lo que te sientas orgulloso, ¿no? De que digas, órale, a mí me tocó vivir en Juárez durante estos años y aquí sigo, ¿no? Aquí le seguí y aquí, o sea, haciendo poquito, pero aquí estoy, ¿no? Y que digas, tal vez tal vez lo perdí todo, pero siempre me la jugué, ¿no? Siempre la aposté, y creo que arriesgarte siempre es poner todo a tu favor. Y sí. Juan, ¿algo más que quieras agregar desde esa perspectiva de integrante del colectivo Vagón, ahora estudiante de una maestría? ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, que lean Juárez Dialoga, y que, pues nada, pues que echarle ganas, o sea, no nos queda de otra. O sea, si salimos de esta, vamos a salir de todas. Entonces, pues mejor, así como decía Shakespeare, ¿no? O sea, si te mueres este año, ya no te vas a morir el próximo, ¿no? Entonces, pues igual verlo como eso, ¿no? En algún momento vamos a tener que poner todo en el asador, ¿por qué no ahorita, no? O sea, entonces, pues no, solo sería eso. Ok, pues muchas gracias. Sale. Órale. A ver.